estudiar y predicar la palabra. Le agradecemos o le agradezco a los hermanos que me han tenido en cuenta, aunque no me tocaba todavía hoy, pero resolví reemplazar al hermano que le tocaba. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estudiar un poco de las Sagradas Escrituras. Un poco de las Sagradas Escrituras respecto al verdadero camino. El versículo que leímos dice que hay muchos caminos y todos le parecen rectos al hombre, pero finalmente son caminos de muerte. Según el informe de la ONU, son más de 50.000 iglesias y la mayoría creen en Cristo y predican a Cristo y supuestamente creen en Cristo. Así que en esta forma tenemos algo interesante de que en los muchos caminos que hay, el Señor ha trazado un solo camino. Pero ¿cómo hacemos para saberlo? ¿Cómo lo entendemos? Porque no es fácil conocer ni la iglesia ni el camino a menos que estemos con Cristo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras con oración y si fuere posible con ayuno, podemos entender las profecías, el tiempo del fin del mundo en que nos encontramos y el camino que tenemos que tomar. En los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En medio de tantos caminos que tenemos o que hay en este mundo, tenemos que pararnos. El mismo Señor Jesucristo, que es el guía del pueblo de Israel, está hablando a su pueblo en el sentido espiritual, al Israel moderno, parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andáis por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas el pueblo o la gente actualmente dice, no andaré. El deber del verdadero cristiano que acepta a Jesucristo y que ama a Cristo es corresponder al mensaje divino y investigar por la senda antigua. ¿Dónde encontramos la senda antigua? En Génesis 1:29 dice, y os he dado toda planta que da semillas que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que da fruto, árbol con sus semillas, os será para comer. El Señor Jesucristo, en el huerto del Edén, miró la especialidad y el favor correspondiente para el ser humano en darle algo para permanecer con vida y con salud. Prolongar la vida. Y ahí que mucho es el Señor nos ha prolongado la vida. Yo me hubiera muerto ya hace tiempos, pero el Señor me ha regalado 56 años a esta fecha.
56 años de vida, porque las plantas que están sobre la faz de la tierra, que dan semillas, y a la vez los árboles que dan fruto, y fruto de árbol que es para comer. Nuestro Señor Jesucristo dio lo mejor para el cuerpo. Ese es el verdadero camino que encontramos para proteger el cuerpo, la mente y el espíritu, para desarrollar inteligencia y capacidades espirituales y conocer al verdadero Dios y andar en el camino que vino a trazar por medio de nuestro Señor Jesucristo en el plan de salvación. El Señor le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, del 17 al 15 al 17. Todo era una felicidad en el huerto del Edén, tanto el reino vegetal como el reino animal, y los dos seres humanos eran educados y enseñados por nuestro Señor Jesucristo y los santos ángeles que visitaban el Edén. Pero llegó el tiempo que fuera instrumento de Satanás para colaborar en este caso. El Señor maldijo a la serpiente. La mujer le tocó también parte de maldición. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste el árbol que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con 2 días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás pero muchos piensan que la hoja verde es en un potrero. No es así. La hoja verde es el rey del cereal, que es la reina de los cereales, y así sucesivamente los otros granos integrales, que es para el sustento con las vitaminas B12 que tanto la necesitamos. Se cree que Adán en el huerto del Edén, según la historia de Josefo, dice que comían los cereales en estado nuevo, porque se necesitaban los carbohidratos para el sostén del organismo y el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasó? Como el hombre puso oído a la voz de su esposa, entró algo que no se conocía en el huerto del Edén. Entró la maldición. Nena, déjese el será la tierra. Hermana Marlene, active el micrófono, por favor.
¿Por qué se apagó? Todo prendido. Y la maldición Listo. siguió. La tierra tiene 3 maldiciones. La primera fue cuando Adán pecó desobedeciendo, comiendo de lo que se le había prohibido. Y la segunda cuando Caín mató a Abel. Fue una desgracia en la tierra, muy grande entre las familias. Y la tercera cuando vino el diluvio para barrer toda la humanidad, el pecado y el pecado. Pero al hombre se le dijo, espinos y cardos te producirá la tierra. La naturaleza vegetal se disfiguró. Nacieron espinas, nacieron abrojos espinosos y distintas clases de plantas que era una dificultad para labrar la tierra. Pero espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo hasta que vaya a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Se desfiguró la naturaleza vegetal, se desfiguró el reino animal y el ser humano perdió el Edén y perdió la conexión con Dios. Ya no era directamente visitándolo, solamente por la fe. Pero por haber comido el árbol de la vida, que tenían libertad para comerlo dentro del huerto, Adán duró casi 1000 años y transmitió esta bendición a las generaciones sucesivas, que vivieron también casi los 1000 años. Entonces fue una bendición para nosotros hoy también, a pesar de que la Tierra tiene los 6000 años, la raza humana ha hecho resistencia a las guerras, al crimen, a la violencia y hasta el hambre y distintas cosas que asedian en el camino de la humanidad. A pesar de todo, pues ahí estamos con vida en los 6000 años de historia de este mundo. Entonces, cuando encontramos el camino y lo seguimos, entonces hay bendición para el cuerpo, el alma y el espíritu. Y podemos transmitir esta verdad, estas enseñanzas a muchas personas que quizás están en sufrimiento y no saben cuál es el camino. Por el poder del Espíritu Santo podemos ayudar a muchos seres humanos que desean encaminarse en el plan de salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, respondiendo a la pregunta de Tomás, no sabemos a dónde va ni cuál es el camino. Y Cristo le dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por él. El camino de Jesucristo es un camino muy recto. Es un camino que sigue, como leímos en Jeremías, que hay que investigar las sendas antiguas y al hallar el camino, seguir por él. Recuerdo mucho que en el año 68 estábamos con un pastor
en los llanos orientales de Colombia, haciendo una obra misionera. Pero como todo es plano y bonito, por todas partes hay muchos caminos. Y llegamos a un lugar que perdimos el camino para donde íbamos. No sabíamos qué camino coger. Íbamos a visitar una familia adventista muy numerosa que estaban conociendo el mensaje de reforma. Pero en esa encrucijada de caminos nos tocó aguardar, esperar, hasta que alguien venía por ahí y le preguntamos cuál era el camino para ir a X parte. Y él sí conocía el lugar y nos explicó y nos dijo, este camino los lleva al lugar donde ustedes van, pero adelante van a encontrar muchos caminos que se abren a la derecha y a la izquierda, pero sigan el camino recto que les conduce al lugar donde ustedes van. Y así fue que seguimos el camino y logramos llegar, aunque un poco retardados, pero llegamos al hogar donde buscábamos para posar y para estudiar, para pasar allí la noche. Así que hay un camino recto en el camino, en el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese camino tiene que ser custodiado y protegido, dirigido por el Espíritu Santo para alcanzar ese privilegio de la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, que trazó el camino y que Él es el camino, la verdad y la vida, nos está llamando todavía. Hace mucho tiempo nos ha llamado, nos ha invitado, hemos seguido, vamos caminando, vamos en medio de las penurias de este mundo. Pero todavía nos falta mucho que andar en este camino espiritual. No sabemos el día de la venida de Cristo, pero sí sabemos que estamos próximos al venimiento. Así que el Señor dé la dirección divina y nos guarde para que podamos permanecer en el camino, en la senda antigua, que es lo favorable para el cuerpo. Porque si alguno destruye el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Pero Dios nos ha dado el camino, la verdad y la vida, para que nosotros comprendamos que en realidad tenemos un camino muy precioso. Tenemos un medio de escape para librarnos de la ira del Señor cuando se manifieste en este mundo. Tenemos algo tan especial que Jesucristo quiere que todos nos salvemos y que especialmente podamos pasar por las pruebas y las dificultades. Elena White dice en Maranatha, dice, no debemos temer el cruzar y aguantar las pruebas que sobrevendrán sobre este mundo. No debemos desanimarnos, porque Cristo es el que nos lleva, Cristo es el que nos conduce y Cristo es el que nos guarda en todo. Y ahí que hay mucha humanidad siguiendo el camino del Señor y muchos entrarán todavía porque llegará el tiempo
cuando se repite el Pentecostés, con más fervor, más abundante, y entonces se llenarán los lugares, y por donde vayan los cristianos, muchos aceptarán el triple mensaje angélico, que es el último llamado que se nos hace. Un llamado directo con el tercer mensaje angélico y Apocalipsis 14, 6 al 12, para que nos mantengamos en ese mensaje. Pero resulta que Juan, el discípulo amado, vio los ángeles literalmente. Hoy nosotros no los vemos, pero sí vemos los grupos de hermanos por los lugares predicando, y ahora en este tiempo la predicación ha sido más abundante por medio de los electrónicos, por todas las cosas que Dios ha permitido que la ciencia invente. Es un favorable recompensa y favor en nuestra vida para la predicación del Santo Evangelio por toda la tierra. Y ahí que todos escuchamos los sermones, las palabras, las amonestaciones, las invitaciones y el aumento de la fe para permanecer firmes en Cristo, sin variar ni a diestra ni siniestra. En Isaías 40 dice, el versículo 21 y 22, y hay muchos que al oír la voz del Señor que les habla a las espaldas, dejarán los ídolos de oro, de plata, de bronce y de cualquier metal, y aún de madera. Dejarán los ídolos. El apóstol Juan en el capítulo 5 y versículo 21 de la primera carta, cuando se despide ya en el año 100, dice, hijitos, dejad los ídolos, apartado de los ídolos, porque es un problema que los ídolos estén entre nosotros y no podamos seguir bien el camino que nos conduce al reino de los cielos. El Espíritu de Profecía explica y dice, mucho se les hace difícil el camino del Señor, porque los ídolos los tienen todavía en su mente. Es probable que todavía tengamos ídolos. El profeta Isaías, en el capítulo 44 y versículo 17, dice que el pensamiento, la inteligencia, el entendimiento para comprender a Dios prácticamente está nublado. No lo hay. Y ninguno sabe por qué. Porque el hombre dice, al derribar un árbol, dice el versículo siguiente, al derribar el árbol, dice que con una parte del árbol prende fuego, hace carne, hace otras clases de comida y come y queda satisfecho. Pero ahora le hace falta un Dios a quien dale gracias. Con el resto del tronco hace un Dios y se arrodilla para darle gracias y para pedirle más bendiciones en la vida diaria. La alimentación carnea es idolatría, lo mismo que adorar un tronco, una imagen de cualquier metal. Entonces nos hace difícil el camino porque los ídolos pueden estar siempre. Ya el dinero, ya
algo otras cosas que nos parecen favorables, pero no concuerdan con la palabra de Dios. De ahí que Elena White dice en la página 195 del tomo 1, joya de los testimonios, dice que la alimentación carnal es la causa de entorpecer la mente, la moral y todo el organismo por los alimentos que son carnes. Pero dice que ha llegado el tiempo especial de hacer una reforma cabal. Todavía nos falta reforma. Todavía nos falta entrar al tiempo antiguo de la senda antigua del huerto del Edén, para hacer una reforma cabal y completa. Dice los que han recibido instrucciones, tomo 3, página 354. Los que han recibido instrucciones acerca del consumo de la carne, el té y el café y otros alimentos que sabemos que son malsanos, tienen que hacer un cambio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza en Jesucristo es que nos dé el Espíritu Santo y nos ayude a tener un cambio radical y completo en este plan que Él ha venido a establecer para la salvación de los seres humanos. Es algo interesante que podamos, dice ahí mismo, la reforma por salud no fue dada para dejarla a un lado, sino para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. De ahí que a Dios y gracias, Dios tiene un remanente, tiene un pueblo, y hemos dejado bastante los vicios dañinos. Cuando yo estaba conociendo el mensaje, tenía un despertamiento que quería saber cuál era la verdad. Acudí a una reunión pentecostal en una casa familiar, pero no entré sino estuve en la puerta nada más observando, y el pastor muy elegante cantó un coro muy especial y predicó e invitó a la gente a recibir el Espíritu. Pero yo no entré. Cuando el pastor terminó y salió, me dijo, ¿por qué no entró para recibir el Espíritu? Le dije, no, tengo una pregunta que quiero hacerla. Dijo, sí, ¿cómo no? Para eso estamos nosotros, para responder las preguntas que se nos hacen, para enseñar a los que no conocen. Vi la pregunta y le dije, ¿vosotros comen la carne? Yo no había tenido Biblia en mano, ni había escuchado todavía el mensaje de reforma. Pero le pregunté, ¿ustedes comen la carne? Dijo, sí, es el alimento que Dios nos dejó. Y el cerdo también, dijo, es el más bueno, que traiga uno y nos lo comemos. Pero un poco riéndose como en forma de burla, y yo no tenía palabras que decir y salí ahí mismo por el andén y me fui para la casa. Cuando llegué al cuarto, yo pregunté al Señor, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque toda esta gente no tiene la verdad. Al poco tiempo llegó el colportor con los libros de medicina y allí encontré la senda antigua en el huerto del Edén.
cuando Dios hizo el hombre y la mujer y les asignó el alimento que debían utilizar para prolongar la vida, curando las enfermedades y haciendo una obra junto con Cristo y con los santos ángeles. Dice en el tomo 1, página 185, que está la hora de nosotros hacer una obra en compañía de Cristo y de los santos ángeles. Pero que el que no haga esa obra perderá la vida eterna y todo en conjunto, cuerpo, alma y espíritu. Ya en la página 185 del tomo 1 de Joya de los Testimonios. Y ahí que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nos ha llamado con un propósito de que permanezcamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que nos capacita para obedecer sus santos mandamientos. Él dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Y el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos y nos manifestaremos. San Juan 14:21 y 14:15. Así que el Señor nos dé bendición para que cada día comprendamos qué es reforma. ¿Para qué el Señor dio una reforma? Romanos 12 y versículo 2 dice: reformados por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin reforma, la mente está cerrada. La mente está atrofiada y no podemos comprender la voluntad de Dios, que es la observancia de sus santos mandamientos. Según Salmo 40 y versículo 8. En hacer tu voluntad, Dios mío, es mi agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una profecía que se refería a nuestro Señor Jesucristo cuando Él viniera aquí en la tierra. Dios en persona, en carne, aquí en la tierra, para conquistar y redimir la humanidad perdida. Pero si no hacemos una reforma, la mente está atrofiada, está perdida. No podemos conocer a Dios. No podemos entrar en este conocimiento para entenderlo, conocerlo y obedecer. Oír su voz para ponerla en práctica. El conflicto de los siglos. En la página 515 dice: sin reforma no hay salvación. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en cada persona para hacer una reforma que valga delante del Señor. Pero ahora la pregunta: ¿estaremos haciendo reforma nosotros? Cabal y completa. Como decía anteriormente, nos falta. Porque en asunto de la comida, unos dicen que es así y otros dicen que es así. Pero quizás comemos demasiado, estamos violando la reforma por salud. Recordando que el organismo se nutre
no es la cantidad que comemos, sino el poquito de comida que se ingiere y nutre el organismo. El resto que no se ingiere es causa de enfermedades en una forma u en otra. Hermanos, hasta en la cantidad de comida, en la combinación de los alimentos, tiene que mostrarse lo que es la verdadera reforma. Elena White presenta que la reforma en el vestir, el comer y en el beber es lo que distingue a las personas de toda la humanidad cristiana. Porque tenemos la fe en Jesucristo, pero obedecemos lo que Él nos ha ordenado. Así que el Señor nos bendiga, nos dé su gracia y nos ayude para continuar en este camino espiritual hasta alcanzar aquel blanco de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén.